Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba en la universidad en París, enseñó en la Universidad Sorbona y era el profesor más joven del mundo. Tenía 27 años. Y en aquella época, para enseñar en la universidad, uno debía tener 29 años. Pero hicieron una excepción gracias a este cardenal, el cardenal de Chéry, y él pudo enseñar. Y solía empezar sus lecciones mostrando a los estudiantes una manzana. Y decía, esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse. Y hacía esta rara premisa para dejar en claro a sus alumnos que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que afecta y condiciona el pensamiento. Es decir, no son mis deseos, mis caprichos, mis opiniones, mis sentimientos que determinan y crean la realidad, sino la realidad que afecta y condiciona mis deseos, mis opiniones, mis sentimientos. Y lo dijo de una manera muy clara en su obra magna, la Summa Theologiae. En esta expresión latina, la verdad es adequatio rei et intellectus, es decir, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Lo verdadero reside en el entendimiento en cuanto éste se conforma con la cosa entendida. A la naturaleza del intelecto le compete conformarse con las cosas, no lo contrario. Y en la negación de este principio tomista radica la falacia de la así llamada ideología de género, que es simplemente la idea de que un ser humano no es hombre o mujer conforme a su estructura biológica, sexual, ADN, cromosoma, sino por cómo se siente. Y esta percepción subjetiva puede cambiar en el tiempo. Hoy me siento mujer, mañana hombre, pasado mañana otra vez mujer. Y lo que cuenta no es la percepción, la evidencia objetiva de la realidad, sino la percepción subjetiva. Y esta ideología, esta teoría que nació en el Norteamérica en ámbito académico, hoy en día una de las más importantes representantes de esta ideología es la profesora Judith Butler, es la más inteligente y por lo tanto la más peligrosa representante de esta teoría. Ella incluso acuñó el término performative gender, género performativo, es decir, no sirve esperar un día. En el mismo día tú te puedes sentir por la mañana hombre, por la tarde mujer, porque lo que determina tu género es tu comportamiento. Te decides cómo te vistas, cómo actúas, y lo explica de una manera muy eficaz en este video que dura solo 3 minutos. Tu comportamiento crea tu género. Pueden buscarlo en la internet, Google. Lo explica muy bien. Y una de sus obras, es la más importante, un libro que se titula Deshacer el género, se considera la Biblia, entre comillas, de los partidarios de la ideología de género.
es un libro tóxico. Tiene una capacidad de persuasión luciferina, muy peligroso, sobre todo para los jóvenes. Pero aquí estamos en el campo de la filosofía y no, estamos negando la realidad, algo muy peligroso e infantil. ¿Sabes por qué digo infantil? Porque un filósofo español, que a mí me gusta mucho leer, aunque no comparto todo lo que dice, pero me gusta leerlo porque escribe en un español exquisitamente elegante. José Ortega y Gasset. Estamos en el 1915-1917. Ya que decía este filósofo, y es relacionado con la ideología de género. La suplantación de lo real por lo abstractamente deseable es un síntoma de puerilidad. No basta que algo sea deseable, quiero ser una mujer, para que sea realizable. Y lo que es aún más importante, no basta que una cosa que no se antoje deseable para que sea la más deseable. Solo debe ser lo que puede ser, y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. Fuera deseable que el cuerpo humano tuviese alas como el pájaro, pero como no puede tenerlas, porque su estructura zoológica se lo impide, sería falso decir que debe tener alas. Ahora, todo esto pertenece al ámbito filosófico, académico. Hay muchas teorías raras en filosofía, una más, una menos. ¿Cuándo y cómo esta ideología sale de las aulas académicas y pretende entrar en el derecho, en las relaciones entre las personas, en la sociedad? Hay un documento importante, los así llamados principios de Yogyakarta. Estamos en el 2007. Ahí se empezó. Este documento, redactado por una comisión de expertos, autoproclamados expertos de derechos internacionales, 20 personas, es un documento que no tiene ningún valor legal, no obliga a nadie, es un documento de este equipo, este grupo, este panel de autoproclamados expertos. Y sin embargo, se considera hoy en día como si se tratara de un tratado internacional, de una resolución de la ONU. Y hay un ejemplo para entender. La así llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a pesar del nombre Corte no es una autoridad judicial, se visten como jueces, pero es una farsa, no son jueces, pero emiten opiniones consultivas. En una opinión consultiva, por ejemplo, del 2017, solicitada por la República de Costa Rica, sobre ideología de género, esta corte, entre comillas, este organismo, cita 20 veces, los principios de Yogyakarta, como si fuera un tratado internacional, una resolución de la ONU, y 337 veces la expresión identidad de género, que vamos a ver de qué se trata. Y lamentablemente esta opinión consultiva afecta a todos los países que suscribieron la Comisión Americana de Derechos Humanos, entre otros Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, por supuesto. Y sí se llama corte, pero no es una corte, y además
no es un organismo ni transparente ni independiente. Escuchen la intervención de este valiente miembro de la Organización de Estados Americanos, que dice, hablando también de la opinión consultiva 2017 de la Corte. Ahí, lo sabía. Bluetooth. Siempre hay que checar antes. Atentos. Primer ejemplo, en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, del cual se insiste en su independencia e imparcialidad, la cual no es real. Analizando las contribuciones económicas que recibe, se constata que están condicionadas a fines determinados. Por ejemplo, el gobierno de España ha aportado cientos de miles de euros a la Corte para la opinión consultiva 24 del 2017 sobre matrimonio homosexual y género, con el fin de imponer ideologías que son ajenas a la voluntad de los pueblos de las Américas, su cultura, sus democracias, burlándose de las constituciones soberanas de nuestros países y sus procedimientos, y desautorizando especialmente nuestros poderes legislativos. Una corte que recibe miles de euros de un Estado europeo, España, ¿es transparente? ¿Es independiente? No. Pero, ¿cómo definen esta ideología en el documento de los principios de la Carta? A través del concepto de identidad de género. Escuchen atentamente, por favor, cómo este concepto se define. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Lo interesante de esta definición es que cada ley de cada país de América Latina que se refiere a la ideología de género tiene esta idéntica definición. Un ejemplo. Argentina, la ley de identidad de género. Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado. Perú, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado. Costa Rica, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no al sexo. Bolivia, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. México, por supuesto, vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Ni siquiera la decencia de cambiar una coma, una palabra. Copia y pega. Copia y... Pero ¿qué pasa con la dignidad de estas instituciones? Que se hacen escribir las leyes por organismos privados. Y ¿ustedes piensan que todo esto es una coincidencia? No. Aquí en México, en el 2017, yo participé en un congreso, me llamaron como ponente. Este congreso, sí, la belleza de amar y ser feliz. Y después de mí, habló esta mujer que yo conocí, Amparo Medina, es una doctora de Ecuador, tiene una historia muy interesante desde el punto de vista de su experiencia. Esta mujer era una abortista, una feminista, incluso una guerrillera involucrada en la lucha armada y tuvo un proceso de conversión. Y también era funcionaria de la ONU. Y ahora dejó todo cuando se dio cuenta de lo que estaba detrás y gira todo el mundo dando conferencias y charlas y explica cómo ella actuaba
en la ONU. Su tarea era corromper a los diputados. Y escuchen cómo lo explica de una manera clara. Todos ellos son pagados y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista a este tipo de eventos y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos, les pagábamos los... ¿Por qué? Participen de nuestras actividades. Ahí se les... Todos ellos son pagados y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista a este tipo de eventos y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos, les pagábamos los hoteles, les entregábamos $2,000 diarios de viáticos para que participen de nuestras actividades. Ahí se les entregaba la carpeta con lo que tenían que decir, cómo lo iba a decir y cómo lo iba a armar. Es decir, ustedes no se crean que todos estos señores han coincidido en hacer la misma ley. Desde las Naciones Unidas les entregamos la carpeta y les damos el discurso exacto de qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir para legalizarme el aborto, legalizarme la salud sexual reproductiva, legalizarme la perspectiva de género. Todo ya lo entregamos hecho. ¿Se entiende cómo sigue funcionando? ¿Se entiende? Esta se llama corrupción. No, además, colonización ideológica. Pero los políticos, no pasa nada. Está todo bien. Si alguien quiere profundizar este aspecto, hay un documento interesante, un libro. Marionética, los expertos, entre comillas, de la ONU imponen su ley. Es un libro escrito por Margherita Peters, que es directora del Instituto para las Dinámicas del Diálogo Intercultural de Bruselas y fue también consultora del Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano. Y aquí hay todo, con nombre y apellido, cómo funciona, quién recibe, quién paga, quién es el corruptor, el corrompido, todo. Ahora, esta ideología afecta, que también tiene efectos prácticos, porque han entendido cómo funciona. Si yo, Gianfranco Amato, así como ustedes me ven, así vestido, con mi barba, puedo sentirme mujer sin necesidad de someterme a una operación quirúrgica. No, absolutamente no. Es una percepción subjetiva. ¿Por qué no puedo candidarme en las elecciones a través de las cuotas de mujeres? Ir al baño de mujeres, pensionarme, jubilarme a la edad de mujeres, hacer una carrera deportiva. ¿Por qué? Y nadie podría decirme, no, tú no puedes. ¿Por qué? Porque sería homófobo, transfóbico, homofóbico. Esto es un problema. De hecho, es una injusticia. ¿Saben en Europa quiénes son los que más se oponen a esta ideología? ¿Puede imaginarlo? Las feministas, las mujeres. No es justo que un hombre pueda disfrutar los derechos que estas mujeres, después de años de batallas, lograron. Ahora el hombre hoy en día se puede sentir todo, madre, mujer, sí. Pero es una ideología peligrosa también porque afecta a 3 ámbitos de la sociedad. El ámbito educativo, el social y el humano. El educativo es muy importante. Atentos, porque la educación es lo más valioso que tiene un pueblo. Lo decía aquel que fue mi maestro, mi profesor y también director espiritual. Estoy hablando de Monseñor Luigi Giussani, el fundador del Movimiento Católico de Comunión y Liberación, ¿no?
Él decía en unos apuntes que yo tomé hace 45 años. 45 años, era muy joven. Él nos dijo esto. No, tenía un eslogan muy provocador. Decía, háganos ir desnudos por la calle, pero no nos nieguen la libertad de educación. ¿Por qué decía? De la libertad de educación depende la historia de un pueblo. Para poder educar hacia la libertad, tiene que existir la posibilidad de educar libremente. Sin libertad no puede haber una verdadera educación humana ni una cultura auténtica. Por eso, la educación y la cultura, que nacen libres, tienen que difundirse también en un régimen de libertad. No se puede jugar políticamente. Es vergonzoso colaborar con fuerzas políticas que niegan la libertad educativa. ¿Y sabes cuándo? Por primera vez en la historia de la humanidad se estableció el principio que los padres tienen derechos preferentes a la educación de sus hijos. Hay una fecha y hay un documento y también una razón. El artículo 26, párrafo 3 de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos. Es un derecho fundamental del hombre. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Repito, más que la Constitución mexicana, es un derecho fundamental del hombre establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Supera cualquier legislación nacional. ¿Y por qué? En el 1948 establecieron este principio que hasta aquel entonces era normal, pacífico. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta de cuánto fue devastador, brutal, violento el adoctrinamiento de los jóvenes en la Alemania nazi a través del Volksaufklärung, es decir, la educación pública estatal. ¿Y sabes cómo se llamaba la definición completa del Ministerio de la Educación Pública en Alemania? Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Ministerio de la Educación Pública y Propaganda. Y no es casualidad que estas dos competencias, la educación pública y la propaganda, se encontraran en el mismo dicasterio. ¿Y saben quién fue? Desde el 13 de marzo del 1933, cuando llegaron al poder los nazis, hasta el final, el ministro de la Educación Pública alemana, el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. Siempre el poder, cualquier régimen totalitario de cualquier época, de cualquier color, siempre busca carne fresca para adoctrinar. Los niños, los jóvenes, siempre son las primeras víctimas inocentes del delirio ideológico de los adultos. De hecho, no fueron los nazis los primeros que inventaron el principio de que el niño pertenece a la colectividad, no pertenece a la familia. Los primeros fueron los bolcheviques, en la Rusia bolcheviques. En la obra ABC del comunismo de Bukhanin decía que el niño pertenece a la sociedad en que nació y no a la familia. Y el gran pedagogo Makarenko, en su obra muy famosa, Poema Pedagógico, dijo que solo la colectividad puede y debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. Y, ¿saben? Y
repito, cualquier régimen totalitario, de cualquier época, de cualquier color, rojo, negro, arcoíris, de cualquier latitud, siempre, también aquí en México. En México hubo un dictador masón y anticristiano que se llamaba Plutarco Elías Calles. Levante la mano, por favor, ¿cuántos de ustedes conocen su discurso El Grito de Guadalajara? Tú, porque lo sabes. Este discurso que dio en el 34, escuchen muy bien qué dijo Calles. Es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico o de conquista espiritual. Debemos entrar en ese periodo y apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben pertenecer a la revolución 20 de julio del 34. Y escuchen que añadió a este discurso. Con toda perfidia, dicen los reaccionarios y afirman los clericales, que el niño pertenece al hogar y el joven pertenece a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la colectividad y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de atacar ese sector y apoderarse de las conciencias, de destruir los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Interesante que nadie de ustedes conocía esto. Hay que conocer la historia, porque si la historia no se conoce, si se olvida, se va a repetir. Y ustedes piensan que todo esto pertenece al siglo pasado, a las ideologías del siglo pasado, que hoy no es así. ¿Sí? Si lo creen, si algunos de ustedes lo creen, miren qué dijo esta otra mujer española, era ministra en España de la educación, todavía se llama Isabel Celaá, en enero del 2020, no estamos hablando. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. ¿Ustedes no lo creen? Escuchen su voz. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Si no pertenecen a los padres, ¿a quién pertenecen? O, mejor dicho, quien tiene el deber y la tarea de educarlos, la señora lo explica de esta manera muy sencilla. ¿Quién que tiene el deber de educar a tus hijos? Centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación, en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. Tiene la postura de la arpía. El centro educativo, es decir, no son los padres, es el centro educativo. ¿Y cómo educan a los niños los centros educativos en España, por ejemplo, por lo que se refiere a la ideología de género? A través de un material didáctico como esto, chicas y chicos. Hay chicas con vulva y chicas con pene, hay chicos con vulva y chicos con pene. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pelo vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Y si explica a los profesores, hasta ahora en las escuelas el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene y chica igual vulva, y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega la existencia de una parte de las niñas y niños.
Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad y esto no se encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva. Y saben, estos tipos de material se basa en un documento de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Han escuchado de este organismo, ¿no? Han escuchado en los últimos años. Este documento, cada región del mundo en Europa, se llama Estándares por Educación Sexual para Europa. Por favor, atentos. Este documento de la OMS divide los niños, los jóvenes, en grupos de edad. De 0 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 10, etc. Miren, por favor, y escuchen qué dice, por lo que se refiere al grupo de 0 a 4 años. Sector sexualidad. Ahora, ¿alguien de ustedes puede explicarme qué significa esto? Adquirir habilidades a los niños para tomar conciencia de la identidad de género. Esto lo hemos visto, tú puedes elegir de 0 a 4 años. Puedes decidir si te sientes hombre o mujer. Y esto, derechos y sexualidad, de 0 a 4 años. ¿Qué significa aportar informaciones sobre el derecho de explorar la identidad de género? Otra cosa. Pero hay una sección inquietante, muy inquietante. Esta. ¿Qué significa adquirir habilidades para decir sí y no en derecho sexual? ¿Qué sí tiene que decir un niño de 0 a 4 años desde el punto de vista sexual? ¿Y a quién? ¿A un compañero de 0 a 4 años o a alguien un poquito más grande? ¿Qué quiere decir desarrollar actitudes para una conciencia de sus procesos sexuales liderando su propio? ¿Qué derechos sexuales tienen los niños de 0 a 4 años? ¿Qué significa actitudes de desarrollar la actitud mi cuerpo me pertenece a mí? O el sentimiento de que pueden tomar sus propias decisiones sexuales. ¿Cuál decisión sexual puede tomar un niño de 0 a 4 años? Y sobre todo, el más inquietante, el último. ¿Qué quiere decir adquirir habilidades para diferenciar entre buenos y malos secretos? ¿Qué buen secreto sexual tiene un niño de 0 a 4 años? ¿Qué le suena? ¿Pedofilia? Pero es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, todo lo que acabamos de decir sobre esta ideología, a algunos puede ser indiferente. ¿A ti? ¿Ma qué te importa? Si uno se siente hombre, mujer, plátano, perro. A mí no me importa, uno se puede sentir lo que quiera. Uno puede caminar también al revés con las manos. Y le puede decir, mire, es más cómodo con los... No, yo soy tan liberal que uno puede caminar con las manos. Hay dos cosas, pero. Primero, tú no te puedes permitir enseñar a mis hijos y a mis niños que esto es normal. Segundo, es un problema de libertad. Mire, esta ideología, como todas las ideologías, a pesar de las buenas intenciones de quien cree en esta ideología, tiene por su misma naturaleza
un rasgo totalitario. Acaba absolutamente por ser intolerante y liberticida. Es su naturaleza. Le daré un ejemplo. Escuchen qué pasó a este profesor en España. A este profesor de biología y geología que lo sacaron de la escuela por enseñar que hay solo 2 cromosomas, XX, XY. A todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido 6 meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen 2 sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisonadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos. Gracias a abogados cristianos que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio, hemos podido retrasar la ejecución de la sanción. Pero, al final, la Comunidad de Madrid me notificó el pasado viernes 13 de enero que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente. Bien. Y en un contexto un poquito más formal, este profesor explicó que se dio cuenta de todo lo que estaba detrás de lo que pasó. ¿Y cuál era el verdadero objetivo? ¿Y cuál es el verdadero objetivo de los partidarios de la ideología de género? Escuchen. Secuestro de las conciencias de los alumnos. Secuestro de las conciencias de los alumnos sin permiso de los padres. No sé si escucha bien. Apoderarse de la conciencia. Otra vez regresamos a nuestro Plutarco. Es la revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias. Apoderarse de la conciencia. ¿Qué significa revolución espiritual? ¿Qué significa apoderarse de la conciencia? Es algo demoníaco. ¿Qué tiene que ver con la educación? Repito, es un problema de libertad y se afecta a todos, también ustedes, cada uno de nosotros. Otro ejemplo, ¿qué pasó en España? El cardenal Antonio Cañizares, cuando era arzobispo de Valencia, conclusión de un curso sobre el matrimonio en el Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. Al final del curso celebró una misa. En esta misa, en la homilía de la misa, para los participantes, se atrevió a definir la ideología de género como la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad, de toda la historia universal, y por esto fue denunciado por 55 asociaciones LGBT, entre las cuales la Asociación Lambda de lesbianas, de esta Fari Boronat, que definió las palabras del cardenal como palabras llenas de odio, homófoba y machistas, que solo hacen que incitar al odio contra aquellas personas que no entramos dentro de los arcaicos modelos que defiende la jerarquía católica. Estos son los representantes de las 55 asociaciones LGBT que muestran con orgullo la denuncia contra el cardenal Cañizares. Y la Fiscalía Provincial de Valencia abrió investigaciones penales contra el cardenal. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, por un presunto delito de odio. Delito de odio. Definir la ideología de los géneros es delito de odio. Y va a afectar a cada uno de ustedes. Y el cardenal, después de
ser denunciado, hizo algo. Llamó a todos en la catedral, sacerdotes diocesanos, fieles, vengan todos, por favor, porque hay algo que decirle. Y dijo esto: de mí no esperéis otra cosa que no sea que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero yo debo hacerlo, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. Miren cómo fue acogido en la catedral. De mí no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. La verdad 10 minutos de standing ovation, aplausos de pie. Esta es la ideología de género, la dictadura de la ideología de género. Afortunadamente hay pastores valientes, porque si los pastores son valientes, las iglesias se llenan. No es verdad que están vacías, no se llenan. También aquí en México, gracias a Dios, un obispo, amigo mío, Monseñor Ramón, que ahora, hoy en día, creo que es presidente de la SEM. En México la iglesia advierte sobre el peligro letal, letal significa mortal, mortal, de la educación de género en la educación. Y no se trata simplemente de adoctrinar a los jóvenes, los niños. Esto no se refiere solo a ellos. Es una dictadura, un régimen totalitario, mejor dicho, porque pretende adoctrinar también a los adultos, a toda la sociedad. ¿Qué pasó en España? Por ejemplo, España fue empapelada de todos manifiestos como esto, carteles. Hay niñas con pene, niños con vulva, aquí, 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 a donde quieras. Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo. Una asociación católica reaccionó a este adoctrinamiento y organizó una iniciativa. Un bus naranjo con esta escrita: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siendo mujer. Y, ¿saben? Fue denunciado, por supuesto. ¿Y sabe qué pasó? Este bus, hay poco que reír. El juzgado de instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba circular de forma cautelar y que se inmovilice al autobús rotulado con mensajes transfóbicos de la organización ultracatólica de hoy. La Fiscalía había pedido ayer al juez esta medida. Vamos a repetirlo, sí. El juzgado de instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba circular de forma cautelar y que se inmovilice al autobús rotulado con mensajes transfóbicos de la organización ultracatólica Hazte Oír. La Fiscalía había pedido ayer al juez esta medida de prohibición, que hoy ha adoptado por considerar que los mensajes que lanza pudieran ser constitutivos de un delito de odio y asimismo generar un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual, y concretamente entre los menores. El auto considera que los mensajes suponen una incitación al odio y a la discriminación de las personas que ejercen su identidad sexual de forma diferente a la heterosexual, que la entidad ultracatólica, que apela a la libertad de expresión, defiende como única. El vehículo permanece inmovilizado en un aparcamiento de la capital. Claramente decir que un hombre es un hombre, una mujer es de ultraderecha. Es ultracatólico.
¿Y es una democracia esta? Sí, es una democracia. Lo vamos a ver al final de la conferencia, la parte más interesante. Hay un peligro. Cada ideología que odia la realidad, que está en contra de la realidad, es peligrosa porque es el germen de cualquier régimen totalitario. Lo dijo una de las mujeres más inteligentes del siglo pasado, quizá la más inteligente, una filósofa judía alemana, Hannah Arendt, discípula del gran filósofo Martin Heidegger. En este libro, Los orígenes del totalitarismo, que ustedes tienen que leer, porque se entiende mucho de lo que está pasando también hoy en día. No habla del nazismo, no habla de cualquier régimen totalitario, y explica que el desprecio ideológico por la realidad contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el mundo. El desprecio ideológico por la realidad. La manzana de Santo Tomás de Aquino. Y lo explica de una manera muy interesante también una mujer que, gracias a Dios, tenemos en Italia, jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Escuchen qué dijo al respecto a la ideología de género en España. Habla muy bien español. Y la realidad, sabemos, es el peor enemigo de la ideología. La odia, la ideología. Pero cuidado, la ideología dominante de lo políticamente correcto no es una utopía perseguida por soñadores de buena fe. Es el intento de dar una alta motivación a intereses siniestros, destruir la identidad, la centralidad de la persona, los logros de nuestra civilización para engordar las grandes multinacionales de lo indistinto, de lo sintético, de la riqueza que tienen unos pocos en la piel de muchos. Atentos. Mira la ideología de género. Si vais más allá de los eslóganes, fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Se quiere destruir a la humanidad misma. Y estas palabras de Giorgia Meloni son más o menos las mismas palabras que dijo el cardenal Robert Sarah en el 2016 en la jornada a la Universidad Católica de Ávila. Escuchen con atención. La sociedad occidental ha asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad. La mortífera ideología de género se propone perpetrar el asesinato de la madre y, en consecuencia, de la maternidad, en nombre de un nihilismo total, radical, absoluto, que es el preludio de la muerte de la humanidad. Y aquí estamos en un partido político, en la sede de un partido político. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la política? Ah, sí, muchísimo, todo. Porque ¿qué están haciendo? Se está llevando a cabo una revolución antropológica que quiere destruir a la humanidad misma, no
con los medios clásicos de todas las revoluciones, ¿no? Sino a través de la ley, la función legislativa. Esto es muy peligroso. Se está utilizando la ley no por el bien común, sino por introducir unas ideologías y para cambiar la cultura, la mentalidad de un pueblo. ¿Por qué esto es peligroso? Porque utilizar la función legislativa, la ley, para introducir ideologías, cambiar la mentalidad de un pueblo o la cultura de un pueblo, es típico de los sistemas totalitarios. Estos. Saben muy bien los políticos que la ley tiene muchas definiciones. Una definición, la más importante, es la de Tommaso de Aquino. Otra vez la filosofía como es importante. ¿Qué decía Tommaso de Aquino? La ley es una prescripción de la razón en vista del bien común y promulgada por el que tiene cuidado la comunidad. Ahora no es el bien común. Ahora la ley es la herramienta para introducir ideologías y cambiar la cultura, la mentalidad. Esto lo explicó de una manera muy interesante una diputada española, abogado, Méndez Lourdes. Escuchen. ¿Qué está pasando en España? En España está pasando que se está instrumentalizando la ley no para el servicio del bien común, sino para implantar unas ideologías. Eso es realmente peligroso, porque la afirmación de la ley, hay muchas definiciones de la ley, pero la de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, es que es la prescripción de la razón hacia el bien común por la persona que tiene a cargo la comunidad. Bien, hoy en día esa definición, esa afirmación de la ley del legislador, del poder legislativo, difiere mucho de lo que está pasando, porque se está instrumentalizando la ley para implantar una cultura determinada. En este caso, una cultura, estamos hablando de la imposición de una ideología, de la ideología de género, que es una cultura de deconstrucción del hombre. Se va a deconstruir la familia, se deconstruye el individuo, se deconstruye la religión, se deconstruyen una serie de principios y de valores pensando que eso va a liberar al hombre de sí mismo y se va a llegar a la auténtica libertad del hombre, y sin embargo lo que se va a llegar es a la deconstrucción. Sí, y además se está utilizando la ley, la función pedagógica que tiene la ley. Porque cada ley tiene una función pedagógica. La gente piensa que si la ley establece esto, es justo, lo dice la ley, es justo. Y cambia desde el punto de vista ético y moral la postura de la gente. Lo dijo un criminólogo inglés que yo tuve la suerte de conocer en Londres, el profesor Nigel Walker, que lamentablemente falleció hace poco tiempo. Decía: las leyes de una generación se convierten fácilmente en costumbre para la generación sucesiva. Y esto es muy, muy, muy peligroso. Lo explica otra vez Méndez Lourdes. Utilizando la función pedagógica que tiene la ley, todo aquello que se legaliza, se legitima. Y por lo tanto yo estoy trasladando un mensaje de que eso es bueno, de que esas costumbres que están implantando la ley son las buenas, son las normales. Y claro, pues por ejemplo, en el tema del derecho al aborto, si en sí mismo ya es grave, si en sí mismo es tremendo el que el Estado no proteja al más débil, es casi más perverso el que se lanza el mensaje de que eso es bueno. Y, por lo tanto, lo que se utiliza es esa función pedagógica de las leyes para implantar y normalizar unas conductas y, por lo tanto, modificar culturalmente la sociedad. Y hay un proceso, se llama reingeniería social, un proceso peligroso porque, sobre todo, se trata de un proceso casi siempre irreversible. Es decir, una vez aprobada una ley, no hay vuelta atrás. Como otra vez pasó en España con la agenda Zapatero.
Evidentemente, toda esa ingeniería social que además implantó Zapatero de una manera muy rápida, muy vertiginosa, sin que se demandara por parte de la sociedad civil, por grupos minoritarios, sí, pero sin que tuviera, como si dijéramos, la legitimidad absoluta de que se le estaba demandando todas esas modificaciones por parte de la sociedad civil. No, existían unas directrices, se las puso en marcha y hizo toda una modificación que cuando llega el Partido Popular al poder, con 12 millones de votos, no modifica realmente aquella ingeniería social que ya se estaba produciendo. No. Y conforme más tiempo esas leyes estén en vigor, evidentemente más difícil es volver a que se modifique, a cambiar el ritmo, ¿no? El planteamiento de esa cultura que ya con el tiempo se ha implantado y se ha determinado como normal bastantes conductas pues que evidentemente no son las mejores. Ahora llega la parte más interesante de la conferencia. Pregunta: ¿es posible a los políticos, a los legisladores, a todos nosotros, en el siglo XXI, es posible que exista un país que defiende la vida desde la muerte, que reconoce como persona humana, un ser humano desde el momento de la fecundación hasta la muerte, que rechaza totalmente toda esta ideología, que reconoce solo la familia como unión de un hombre y una mujer, contra la eutanasia, con una perspectiva antropológica trascendente de derecho natural, que habla de las leyes de Dios? ¿Es posible? Es interesante porque para los pro vida, los pro familia, los que luchan, están luchando por ideales, ya son batallas, como tú me dices, de retroguardia, ya perdidas. El futuro, ustedes están en contra de la historia, del progreso, ¿o no? Hay un país, un pequeño país, que se llama El Salvador, el pulgarcito de América. Es el único país en el mundo que en su constitución, en el artículo 1, reconoce como, atentos, persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Yo conocí el año pasado, en noviembre, sí, un año, el jurista que puso esta cláusula, el doctor Ricardo Posada Magaña, participó a una conferencia que yo di en El Salvador. Y atentos, porque no se trata simplemente de una petición de principio, sí, palabras. No. En base a este artículo de la Constitución, hoy en día en El Salvador tenemos las leyes sobre la maternidad, la educación más avanzadas de todo el mundo. Esta ley Nacer con Cariño, para un parto respetado, un cuidadoso cariño y sensible para el recién nacido. Son 37 artículos, es impresionante, parece ciencia ficción. O esto, ley Crecer Juntos, para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Estamos en el nivel más alto de legislación sobre este tema. Y lo estás haciendo un presidente de 80 años que pertenece al siglo pasado. No, un muchacho de 44 años que yo tuve la suerte de conocer. Hablé con él 2 horas, de las 9 de la noche hasta las 11. Es un tipo, como ve, bastante informal. Hablemos y me dijo, se sienta por favor. Y es impresionante. Cuando se habló, por ejemplo, de aborto, él dijo, no, el aborto no es un asesinato. Digo, ¿cómo? No es un homicidio, me dijo. Yo sabía su postura muy provida. Técnicamente se llama genocidio.
Dijo, ¿por qué, presidente? ¿No le parece un poquito exagerado? Me dijo, ¿sabes cuántos abortos hay en el mundo? 73 millones de abortos cada año. Son 200.000 al día, me dijo. Según usted, ¿es simple homicidio o genocidio? Y me dijo, ¿sabes cuál fue la primera causa de muerte en el 2022? El aborto. Cuando se habló de eutanasia, lo mismo. Me dice, no, la eutanasia es un homicidio. Hasta que yo soy presidente en El Salvador, no se puede matar a una persona inocente. Muy sencillo. Y la familia es simplemente la unión de un hombre y una mujer, porque así quiso Dios. Se atreve a hablar de Dios, este presidente. ¿Y sabe qué? Me preguntó si yo pudiera dar una conferencia a su gobierno, todo el gobierno, ministros y viceministros. Yo dije, sí. Entonces, así como si, de una manera muy sencilla, toma la agenda, el 27 de noviembre a las 5. ¿Está bien? Voy y hay todo el gobierno, ministros y viceministros. Y lo interesante es que él impuso que cada uno de ellos, ya que se hablaba también de familia, se viera con su esposa, marido y esposa, o esposo. Y se quedaron desde las 5 hasta las 8, 3 horas. ¿Y sabe lo que más me impactó? Y son políticos, son ministros y viceministros. Nunca miraron el celular. 5, 6, 7, 8, 3 horas sin tocar el celular. Y interesante porque todos los ministros y los viceministros. Al final yo conocí, miren, este es el ministro de la salud y estos son los 2 viceministros de la salud. Hay un ministro y 2 viceministros. Son 3 cristianos al 100% y 3 pro vida al 100%. Parece un sueño. Este es increíble porque es el ministro de Educación, el que quitó toda la barbaridad de la ideología de género de las escuelas, también porque lo impuso el presidente. Escuchen en esta entrevista que dice, hablando de lo que acabamos de hablar, la ideología de género. Presidente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy la directora nacional de Moms for Liberty, una organización que se encarga de empujar esta ideología de género en los colegios. Estamos cansadas las madres de vivir esta ideologías marxistas en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto? Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas, en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros, se lo confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además pagado por los taxis. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Basado en lo académico. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas, porque no es así nomás, es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones. Es un plan para destruir a las futuras generaciones en contra de Dios. Y me explicaron que hay una segunda bandera de El Salvador que dice Dios, unión y libertad. ¿Y qué significa? Me explicaron, Dios no significa que El Salvador es un estado teocrático, simplemente que
las leyes de Dios, o mejor dicho, el derecho natural supera las leyes humanas. Unión significa que la sociedad salvadoreña se basa en la familia. La familia es el centro y la sociedad es una unión de familias. Lo que decía Aristóteles. Polis synketai ex oikon. En griego significa la sociedad es formada por una asociación de familias, no de individuos. No son los individuos que forman la familia. Esta es una concepción antropocéntrica que llega después de la Ilustración, etc. Es la unión de familias. Y libertad son dos libertades. La primera es la libertad de cualquier colonización ideológica, como acabamos de ver. Segundo, la libertad de nacer, que es la primera libertad. Por esto la Constitución tiene el artículo que acabamos de ver. Ahora, aquí está el punto. Yo soy presidente de esta asociación que se llama Juristas por la Vida, una asociación de abogados, magistrados, jueces, que luchamos para defender la vida, la familia, libertad de educación, en tribunal, con denuncias, recursos. Cuando se formó esta organización en el 2012, se decidió el logo, esto aquí, y se decidió poner un lema. Empezó una discusión entre nosotros, algunos proponían un verso del Evangelio, otros una frase de Santo Tomás de Aquino. Yo al final decidí, no, vamos a tomar una frase de un pagano. Pero pagano, jurista más grande de la historia de la humanidad, Marco Tullio Cicerón. Y la frase es esta: vera lex recta ratio nature congruens. Es decir, la verdadera ley, atentos políticos, es la que nace del uso recto de la razón conforme a la naturaleza. Y escuchen bien dónde escribe esto, cuál es el plano completo. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón congruente con la naturaleza, difundida entre todos, inmutable y eterna. No se puede sustituirla por otras leyes, ni derogar en todo ni en ninguna de sus partes. Ni el Senado ni el pueblo pueden exonerarnos de su imperio. Nunca habrá una en Roma y otra distinta en Atenas. Nunca habrá una hoy y una distinta después, sino que es una sola y una misma ley eterna e inalterable, la que rige a la vez a todos los pueblos en todos los tiempos. Y habrá un solo Dios como maestro común y jefe de todos, autor, juzgador y promulgador de esta ley, a la cual quien no obedezca huirá de sí mismo, renegará de la naturaleza humana y sufrirá la más dura de las sanciones, aunque evitara el castigo de los hombres. Marco Tullio Cicerón, antes de Cristo. Es el derecho natural. Es la solución. Se habla de democracia, pero atento, la democracia no es un sistema cristiano. Lo contrario, es anticristiano. Ustedes ahora se queden perplejos, ¿no? Yo ya. Es muy sencillo, ¿sabe? Es muy sencillo. Porque la democracia no es un concepto axiológico, es decir, no tiene valores, principios. Es un sistema de cálculo. Pregunta. No. ¿Por qué no es cristiano? Porque no puede ser la mayoría parlamentaria de un determinado periodo histórico que pueda determinar lo que es bien, lo que es mal, lo que es bueno, lo
lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es justo, lo que es injusto. Le daré un ejemplo. Una sociedad democráticamente, un parlamento democráticamente elegido, por mayoría democrática, puede aprobar una ley que dice que una madre puede matar a su hijo en el vientre. ¿Sería democrático? Sí. ¿Sería cristiano? ¿Sería justo? Un parlamento democráticamente elegido puede aprobar una ley que dice que la pedofilia es una orientación sexual. ¿Sería democrático? ¿Sería cristiano? ¿Sería justo? Podemos seguir todo el día. Entonces, atentos. Y esto lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, que los políticos que se definen católicos o cristianos deberían estudiar de memoria. Punto 407. La democracia es fundamentalmente un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral, a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y los medios que se sirve. Es decir, la democracia no tiene principios y valores. Los principios y los valores son determinados por la mayoría. Te dicen, ma la democracia defiende el derecho a la vida. No, hay países democráticos que aprueban el aborto y países democráticos que no lo aprueban. Defiende la libertad de opinión. Se ve en España. ¿España es un país democrático? Sí. ¿Ha visto qué pasó? ¿Gran Bretaña es un país democrático? Sí. Acaban de arrestar a un amigo mío hace unos días porque rezó callado antes de una clínica abortiva. Porque la mayoría, la democracia es un sistema de cálculo y los valores de la democracia lo definen la mayoría de la gente. Y acuerden que Hitler no hizo un golpe de Estado. Fue elegido democráticamente. Votaron y el 70% de los alemanes entregaron el poder. ¿Se entiende? Y ¿sabes qué? Este paso del compendio de la doctrina social de la Iglesia que ustedes tienen que aprender, ¿sabes dónde se encuentra? En una encíclica de San Juan Pablo II que defiende la vida. La Evangelium Vitae. En realidad, atentos, la democracia no puede mitificarse, convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. No, es simplemente un instrumento de cálculo. Ahora, para que lo entiendan mejor y dónde quiero llegar, hasta qué punto. No lo digo yo que no soy nadie desde el punto de vista teológico. Lo hago decir a uno de los, el mejor teólogo del siglo pasado. ¿Quién es? Bravo. Escuchen este discurso. En muchos pensadores parece dominar hoy una concepción positivista del derecho. Según ellos, la humanidad o la sociedad, o de hecho la mayoría de los ciudadanos, se convierte en la fuente última de la ley civil. En la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de las condiciones principales de la democracia, porque el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíprocos de las personas. Pero, si fuera así, la mayoría que existe en un momento determinado se convertirá en la última fuente del derecho. Atentos. Ma la historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden equivocarse, lo dice un alemán. La verdadera racionalidad no queda garantizada por el consenso de un gran número de personas, sino solo por la transparencia de la razón humana a la razón creadora y por la escucha común de esta fuente de nuestra racionalidad. Añade, cuando están en juego las exigencias fundamentales de la dignidad de la persona humana, de su vida,
de la institución familiar, de la equidad del ordenamiento social. Es decir, los derechos fundamentales del hombre, ninguna ley hecha por los hombres puede trastocar la norma escrita por el Creador en el corazón del hombre, sin que la sociedad misma quede herida dramáticamente en lo que constituye su fundamento irrenunciable. Atentos ahora. Así, la ley natural se convierte en la verdadera garantía ofrecida a cada persona para vivir libre, respetada en su dignidad y protegida de toda manipulación ideológica y de todo arbitrio o abuso del más fuerte. Solo esto. Y miren, este principio funciona. Dice en El Salvador, por ejemplo, ideología de género. Vamos a legislar. Nace del uso recto de la razón, recta ratio, conforme a la naturaleza. No, no se puede legislar. No es vero lex. Matar a un inocente anciano es l'uso recto de la razón, recta ratio, conforme a la naturaleza. No. Que dos hombres se casen y adopten un hijo es un uso recto de la razón conforme a la naturaleza. No se puede legislar. Entonces, la verdadera garantía de cualquier manipulación ideológica, incluso la mayoría, es esta. Vera racto, vera lex, recta ratio, natura congruens. Gracias.